Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena Espinosa, soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy vamos a revisar el tema de conceptos de divulgación y de los derechos de autor. Toda la información utilizada en esta presentación fue sacada de la Ley Federal de los Derechos de Autor. Y aclarado esto, ahora sí vamos a empezar. Que para empezar es importante comprender primero qué es la divulgación. Y bueno, la divulgación, según el artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor, es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Es decir, cuando la obra sale a la luz, o sea, cuando la podemos conocer. Y ahora nuestra pregunta sería, ¿cómo podemos plasmarlo en un medio físico? Para contestar la pregunta es importante primero saber qué son los medios físicos o cuáles son los medios físicos, que según el artículo 27 pueden ser impresos como los periódicos, fonográficos pues como los fonogramas, los gráficos, plástico, audiovisual como los videos, electrónico como programas para computadora, fotográfico como pues las fotos, u otros similares. Para que se plasmen en medios físicos, también es importante tomar en cuenta el artículo 17, que este dicta que las obras protegidas por esta ley que se publiquen deberán ostentar la expresión derechos reservados o su abreviatura DR, seguida del símbolo de copyright, y en su caso el número internacional normalizado que le corresponda, el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer en un sitio visible y la omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la ley. Por ejemplo, si yo publicara un libro, tendría que poner DR seguida del símbolo del copyright y el número internacional normalizado que se me asigne, mi nombre completo que sería Jimena Guadalupe Espinosa Bravo, y mi dirección que supongamos que sea Campos de Moreno y el año de la primera publicación que digamos que sería 2022. Pero, ¿y cuánto duran los derechos de autor? Bueno, pues según el artículo 29, hablando específicamente de los derechos patrimoniales, estos duran la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando son varios coautores, los 100 años contarán a partir de la muerte del último. Es decir, supongamos que Juan, Pablo y Pánfilo escribieron un libro y los tres son propietarios del derecho de autor. Juan muere en el 2005, Pablo en el 2010 y Pánfilo en el 2020. Pues los 100 años contarían desde que muere Pánfilo, que fue en el 2020. Cuentan también 100 años después de ser divulgadas y pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público. Y ahora sí, ¿de qué manera se plasman? Pues bueno, hay 4 maneras. La primera es la representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas. Otra de ellas es la exhibición pública por cualquier medio o procedimiento en el caso de obras literarias y artísticas también. Otra más es el acceso público por medio de la telecomunicación, incluida la banda ancha e Internet. Y por último tenemos la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. Otra de las cuestiones a analizar es que si los derechos de autor se heredan. Y pues bueno, la respuesta es que sí, ya que según el artículo 30, el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por esta ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Otro artículo que también nos habla de esto es el artículo 31,
que dice que toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever en favor del autor o titular del derecho patrimonial, en su caso, una participación proporcional en los ingresos de la explotación de la que se trate, o una remuneración fija y determinada. Este derecho es irrenunciable. Otras consideraciones que expresan otros artículos son, por ejemplo, la que expresa el artículo 32, que dice que los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales deberán inscribirse en el registro público del derecho de autor para que surtan efectos contra terceros. Otro de ellos es el artículo 33, que dice que a falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años y solo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años, cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida así lo justifique. Por último, tenemos el artículo 29, que dice que si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor, y a falta de éste corresponderá al Estado por consueto del instituto. Bueno, para aterrizar los artículos que acabamos de ver, vamos a realizar un ejemplo. Supongamos que yo realicé una obra y yo soy el titular del derecho de autor, pero yo quiero ceder mis derechos patrimoniales a otra persona. Pues yo lo puedo hacer porque pues yo soy libre de ceder mis derechos patrimoniales a otra persona si yo quisiese. Entonces lo cedo, pero aún así, esa persona o pues a la persona que se lo ceda tendrá que darme una remuneración económica fija o proporcional a los ingresos que ella esté teniendo por explotar mi obra. Pero antes de eso, yo tendría que inscribir la transmisión en el registro público del derecho de autor y esta va a terminar a los 5 años. Pero en caso de que yo no hubiera transmitido nunca mi obra y yo no tuviera herederos, pues la facultad de explotar mi obra pasaría al Estado y ellos son quien tendrían todos los derechos, tanto patrimoniales como pues decidir qué hacer con mi obra hasta los límites que dicta la ley, claro. Por último les presento mi declaratoria de no plagio, que pues en este documento declaro que este trabajo es totalmente de mi autoría. Y muchas gracias por su atención.